¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Viva la Mañana, qué gusto saludarlos. Hoy un programa muy especial, último día del año, 31 de diciembre de este 2014 que ya se va, y junto a todo el equipo de Viva la Mañana hemos preparado un programa especial para todos ustedes. Sabemos que seguramente están en las carreras del último día del año con todos los preparativos, algunos que van a salir de la ciudad, por supuesto, para celebrar junto a sus seres queridos en algunos lugares del interior del país, más allá de nuestras fronteras, pero lo importante es que estemos juntos también en esta última jornada del año. Y por eso, en este programa especial de Viva la Mañana, tenemos la posibilidad de presentarles un panorama de resumen de todo lo ocurrido justamente en las últimas semanas, en los últimos meses, con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo. Así que bienvenidos a este especial, último día del año en Viva la Mañana, y en primer lugar hay que agradecerles a cada uno de ustedes su preferencia por acompañarnos un año más con nuestro programa. Arrancamos entonces con este repaso informativo del país y del mundo. Entre presupuestos desfinanciados, crisis hospitalarias y escándalos políticos, elegimos 5 noticias que este 2014 marcaron la historia del país, porque entre desastres naturales, resoluciones polémicas y tragedias, se ha cambiado el rumbo de Guatemala y seguirán dando que hablar por muchos años. El abrasador sol del desierto de Arizona fue el último lugar que Gilberto Francisco Ramos vio. Su cuerpo fue encontrado el 15 de junio de este año en estado de descomposición. El niño de apenas 13 años buscaba, como miles de guatemaltecos, una oportunidad en la economía más grande del mundo, el hogar del 10% de la población chapina. La muerte del menor que buscaba a su hermano, que trabaja en Chicago, generó una inusitada ola de reacciones a favor de los niños migrantes y la tragedia que significa dejar el país para que las familias intenten reunificarse. Como Gilberto, muchos han perdido su vida en la última década, por lo que la reacción pareciera tardía y en algunos casos exacerbada. La respuesta en el Congreso y el gobierno fue reponer y proponer una ley que castigará a los padres de familia que permitirán la partida de los niños, así como también encontrar a los llamados coyotes. La reacción ante esta idea sirvió para apaciguar los promotores de tal iniciativa, pero la tragedia del migrante en 2014 no quedó solo en las lamentables muertes. Una crisis humanitaria se desató después de conocerse las difíciles condiciones de cientos de niños que, al igual que Gilberto, trataron de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Fueron capturados por las patrullas norteamericanas. El problema puso al desnudo una de las facetas más complicadas de la migración centroamericana y mexicana, la de los niños que parten solos del seno del hogar. Esto desató diversas reacciones de grupos sociales y del gobierno, que junto a otras naciones aún debaten sobre los temas migratorios y de cómo debieran ser las medidas para adoptar, a pesar de que recientemente el presidente Barack Obama ha dado una luz de esperanza a los migrantes que viven en Estados Unidos, aprobando reformas migratorias. Tras partir de Guatemala, extraditado por petición del gobierno de Estados Unidos, la figura de Alfonso Portillo tomó de nuevo relevancia en el país. El presidente que peleó con el empresariado, el político que huyó a México a un exilio de 5 años, el reo que guardó prisión en Matamoros, se convirtió en el presidente que reconoció que lavó por lo menos $2.5 millones otorgados por el gobierno de la República de China en Taiwán. Alfonso Portillo llegó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, asesorado por un importante bufete de Manhattan. Decide no dar batalla legal, así como lo había anunciado. Él decide negociar un trato que le significará una vía expedita para salir de la cárcel en junio del 2015. La condena fueron 70 meses de prisión, unos 6 años, a los cuales se le debitaron 10 meses por buena conducta y casi 4 años por los procesos judiciales que vivió en Guatemala, acusado del mismo caso de lavado. El juzgado estadounidense, encabezado por el juez Robert Patterson, decide dar una pena financiera diminuta al no encontrarse ninguna propiedad que pudiera expropiarse al mandatario por la millonaria pérdida. Este sería el primer mandatario guatemalteco que admite un cargo criminal en tan alto nivel, y quizás sería el único que, a pesar de reconocer el delito, tendría un futuro político al regresar al país. La condena de Portillo se cumplirá en Estados Unidos justo a tiempo para iniciar una campaña electoral, como ya lo han sugerido algunos políticos que ven en él un capital aún para explotar. Aún no
Aún no se recuperaban del terremoto de 7.2 grados que sacudió a San Marcos en noviembre del 2012. Este 2014, los ciudadanos vuelven a vivir el terror que sintieron hace 2 años. La madrugada del 7 de julio del 2014, un fuerte sismo sacudió el occidente del país. Esto ocurría a las 5 de la mañana con 24 horas. El epicentro se localizaba a unos 47 kilómetros al sur de la ciudad de Tapachula, en Chiapas, limítrofe con Guatemala. Esto deja un saldo de 3 fallecidos y decenas de viviendas con daños severos. La intensidad del mismo fue de 6.4 grados, aunque el sistema estadounidense lo reportó inicialmente de 7.1 grados en la escala de Richter. El movimiento telúrico azotó a 12 departamentos del país, pero el presidente Otto Pérez Molina, a pesar de negarse en un principio a llamarlo terremoto, terminó finalmente utilizando el término terremoto, focalizado por ser San Marcos el más afectado. Entre los municipios que también sufrieron están San Pedro Zacatepeques, en donde al menos unas 500 viviendas resultaron con daños severos, dejando un escenario de casas semidestruidas, agrietadas, escombros apilados y calles cerradas. Datos de la Conred indican que el terremoto dejó unas 61.127 personas afectadas, aparte de 5.000 damnificados y más de 5.000 viviendas con daños leves a severos en todo el país, afectando también otros departamentos como Quetzaltenango, Escuintla, Chimaltenango, Petén, Huehuetenango, Alta Verapaz y Zacatepeques. El sismo afectó el sur de México, fronterizo y parte de El Salvador. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda calcula en un inicio una pérdida de aproximadamente 700 millones de quetzales. Sin embargo, el gobierno anuncia que la reconstrucción costaría unos 100 millones, pero que se contaba con solo 50 millones para iniciar. El estado de calamidad se ha postergado, al igual que la ayuda, la cual a la fecha continúa estando lenta, ya que en las casas en San Marcos continúan viéndose agrietadas los saldos del terremoto del 2012 y el de este año mantienen en escombros a varias entidades públicas, como la Gobernación, la Policía Nacional, el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia y algunas iglesias en ese departamento. Los pobladores continúan en alerta y afectados psicológicamente, ya que tras este movimiento telúrico las réplicas no han cesado, y aunque algunos lograron obtener casas del gobierno, otros ni las utilizan, pues se han rajado una vez más. Mientras en aldeas como El Recreo, personas de escasos recursos tampoco han logrado entrar a la lista de beneficiarios, y así continúan viviendo en champas improvisadas, sostenidas por roperos que en cualquier momento pueden dejarlos sin vida. El Ministerio de Comunicaciones estimó que deberán reconstruirse unas 2.285 viviendas en San Marcos con un promedio de demolición de 18 casas diarias, pero en el 2014 se marchó y la desolación persiste en el lugar. Desde su encarcelamiento tras el polémico juicio por la muerte del obispo Juan José Gerardi, Byron Lima fue identificado por muchos como el reo ejemplar. Polémico tal como la razón de su prisión, Lima era el reo que llevó orden a una de las cárceles más sangrientas del sistema penitenciario. Encabezaba la cooperativa Torre Fuerte, una maquila que proveía de playeras y otros artículos a los partidos políticos en sus giras de campaña. Su influencia era atractiva para políticos, jefes, policías e incluso algunos militares. Su poder era reconocido en voz baja hasta una mañana de septiembre del 2014. Un vasto operativo policial encabezado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala entró por sorpresa a la casa de El Vikingo, un ex compañero de armas de Lima y actual director de presidios, Edgar Camargo. Junto con Camargo cayeron otros miembros más del sistema penitenciario y un grupo de reos que seguían las instrucciones de Lima. La investigación del Ministerio Público y la CICIG acusaba a este ex militar de cobrar a cualquiera que requería sus servicios de traslado entre cárceles, el otorgamiento de privilegios o la protección dentro de los penales. Lima era el reo y el director de los penales. Las evidencias presentadas por la Fiscalía apuntaban a grandes ganancias que habían sido desviadas a la compra de inmuebles en el sur y suroriente del país, la edificación de varias casas, la administración de un spa a manos de su esposa y la compra de varios vehículos de lujo que sorpresivamente se parqueaban en Pavoncito, el pequeño castillo de Lima. Las escuchas telefónicas demostraron incluso que Camargo se encargaba de comprar presentes a la esposa de Lima por orden de este y que en al menos una ocasión la llevó a una agencia a recoger el carro que él había mandado a comprar. El ex militar fue trasladado a la prisión especial de Mariscal Zavala dentro de una base militar, no sin antes retar al gobierno de Otto Pérez Molina, con quien sirvió en varios momentos en el ejército durante los años 90.
Su principal objetivo fue otro militar con quien tenía una añeja amistad, Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, a quien señaló de estar al tanto de todos sus movimientos y apoyarlos. Lima incluso surgió que varias de las fiestas que señalan de ser lavado de dinero fueron pagadas por la esposa del titular de Seguridad Pública. Llamado a la polémica desde su encarcelamiento, Byron Lima y su permanencia en las cárceles le convierten en uno de los personajes más polémicos del 2014. Este 2014 el sistema judicial debía pasar por un proceso de recambio que exhibió las carencias en toda la cadena de justicia, un alto nivel de injerencia de otros poderes del Estado y la penetración de varias organizaciones con fines no del todo claras. La clave de las comisiones de postulación, entes integrados por delegados de colegios de profesionales, la universidad y los funcionarios de los ramos en cuestión. El proceso de cambios comenzó en el Tribunal Supremo Electoral. Los nuevos jueces electorales deberían enfrentar una fuerte presión social ante el descontento por la campaña presidencial anticipada. El proceso, bajo fuerte observación de sociedad civil, lanzó una lista de abogados, de los cuales fueron electos 2 jueces señalados de estar allegados al partido oficial, un funcionario proveniente del tribunal y 2 juristas venidos desde la academia. La elección deja aún dudas sobre el futuro del proceso. La siguiente elección fue mucho más polémica. La postuladora para fiscal general fue presionada, dicen algunos, para dejar a un lado a Claudia Paz y Paz, la fiscal general electa por Álvaro Colom, apoyada por varias embajadas y con fuerte apoyo en varios grupos pro derechos humanos. Paz y Paz enfrentaba el desgaste del promover el juicio contra Efraín Ríos Montt, sobre quien varios sectores cerraron filas. Así el proceso inició con desventaja para Paz y Paz y con augurios de favorecer a varios miembros del gobierno que buscaban el cargo, entre ellos 2 viceministros de Gobernación, la registradora de la propiedad y principalmente Telma Esperanza Aldana, quien en ese entonces era magistrada de la Corte Suprema de Justicia y ex jueza a quien se le identificaba como virtual fiscal. Con esto el gobierno salvó una fuente de muchas presiones internacionales y eligió, como muchos preveían, a Aldana. La elección de Aldana significó un duro golpe contra la sociedad civil y las embajadas y supuso un fortalecimiento a por lo menos 3 grupos de abogados que peleaban por el control de la cadena de justicia. Así inició la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la cumbre legal de todos los procesos en el país. La comisión postuladora fue electa en medio de millonarias campañas en el Colegio de Abogados y al estar integrada decidió ignorar la ley de la carrera judicial, la cual privilegiaba a los abogados con carreras de jueces para poder subir. La lista de 26 aspirantes a magistrados supremos y de 250 jueces de apelaciones fue conformada en medio de varias negociaciones y de inmediato se envió al Congreso de la República. En un giro inesperado, las 2 bancadas mayoritarias, que hasta el momento se vislumbraban como enemigos irreconciliables, eligieron a los nuevos jueces. El Partido Patriota y Líder acordaron nombrar a varios allegados. Sin embargo, las quejas iban en aumento en distintos sectores. Varios recursos legales se presentaron ante la Corte de Constitucionalidad para repetir la elección desde el principio. La Corte solo hizo caso cuando se destapó el escándalo público de las presiones que la magistrada Claudia Escobar recibió de parte del congresista Rudy Rivera, pidiendo que beneficiara a la vicepresidenta Valdetti con una resolución que llegó a su judicatura. Escobar se negó, pero los otros miembros del tribunal accedieron y sorpresivamente al día siguiente todos fueron electos por el Congreso. La decisión de la Corte de suspender provisionalmente la elección dio un respiro a varios grupos de sociedad civil que un mes después vieron truncadas sus exigencias de repetir la elección cuando la misma Corte de Constitucionalidad decidió juramentar a la nueva Corte Suprema el 24 de noviembre. Esto para el periodo del 2014.